independencia, nos ha dado libertad, nos ha dado la posibilidad de estudiar. Aquí las mujeres somos ingenieros, médicos, científicos, somos de todo. La discriminación en Cuba no existe de la mujer. Yo, por ejemplo, soy directora de una unidad básica. Soy mujer, soy negra. Eso es gracias a la revolución. Cuando nos dieron la independencia, para nosotros poder desarrollarnos, tenemos libertad de expresión, podemos alcanzar otros puestos de trabajo que antiguamente nada más que lo podían tener los hombres, no solamente las mujeres, nada más que los hombres nada más. Ahora las mujeres tenemos más libertad. Bueno, es que todas las mujeres hoy en día somos revolucionarias, todas. Yo creo que no hay una en este país de Cuba que no sea revolucionaria. Bueno, aquí en mi país, todo el estudiante que se gradúa de una escuela universitaria, sea de técnico medio, obrero calificado, tiene un trabajo asegurado, tiene un puesto de trabajo. Luego, si uno desea cambiarlo por otro, muy bien, no hay ningún problema, pero siempre cuando se gradúa tiene un puesto asegurado. Y nosotros, los del sector de la salud, muchísimas más puertas tenemos, muchas posibilidades de trabajo, inclusive quedarnos como educadores en las mismas universidades. O sea, es muy grande el campo que podemos desarrollar. En Cuba existe igual salario por trabajo de igual valor. Eso es uno de los derechos conquistados que está refrendado así en la legislación cubana. Y después empecé a buscar trabajo. Y el que más me gustaba era el de ser asesora de programas infantiles en la televisión cubana, pero al final no pude conseguir el trabajo porque, según me dijeron, la plaza se ocupó. Me gustaba más ese tipo de cosas. Y me habían propuesto hacía tiempo trabajar en el CNC. Una amiga mía había empezado ya y me dijo, yo creo que aquí esto te va a gustar, no hay rigidez, vas a poder investigar un montón de cosas. Ah, perfecto. Y eso fue lo que me hizo llevar a estos temas. Asumir todo esto que está sucediendo en el país, todo este proceso de transformación como protagonistas es el reto que tenemos, porque hasta aquí hemos llegado las mujeres no solo como beneficiarias, sino como protagonistas, y Vilma siempre hizo referencia a ello. Por tanto, en esta etapa tan necesaria, tan decisiva para la continuidad de la revolución, también las mujeres tenemos que seguir siendo protagonistas de nuestro propio destino. Actualmente diriges el Instituto Cubano del Libro. ¿Te costó mucho llegar a ese cargo? Bueno, realmente yo diría que sí y no. Sí, porque examinando la historia de la institución, se ve que fui en alrededor de 45 años la primera mujer que llegó a ese cargo. Si miramos un poco el origen social de las personas, pues también fui la primera mujer negra que llegó a ese cargo. Y bueno, estas cosas del desarrollo como artista en Cuba empezó poco a poco, porque antes no se podía vivir del arte, teníamos que ser profesores, no sé qué, pero ya después de un tiempo, pues, de alguna manera empezamos aquí en Cuba a abrirnos paso, por lo menos a mostrar nuestro arte en nuestro país, que yo lo sigo haciendo siempre, enseño primero las cosas así, ya después pues nos hemos ido buscando
cada uno de los artistas el camino por el mundo. Nuestras casas de orientación están trabajando en la capacitación a las mujeres que se han incorporado al trabajo por cuenta propia, por decirlo de alguna manera, para capacitarlas para que se incorporen y para que sean efectivamente tengan resultados productivos y mejoren su calidad de vida y se adecuen a estas nuevas condiciones. Digamos, por ejemplo, en las cooperativas no agropecuarias, que forma parte de las nuevas formas de gestión, tenemos muchísimas mujeres incorporadas. El 31% de las personas que están incorporadas en el trabajo por cuenta propia son mujeres. Me crié con mis abuelos paternos en una familia muy humilde, en la que tuve la suerte de que mi abuela fuera una ama de casa clásica, de las que siempre trabajó en casa y servía el café y ponía el baño. Siempre insistió en que yo estudiara y de cierta manera comprometió mis habilidades en el hogar, porque para nada quiso enseñarme en la cocina, ni a lavar, ni a planchar, porque para ella lo más importante era que yo aprovechara las tremendas oportunidades que se habían dado en Cuba con el triunfo de la Revolución Cubana. Y solicité entonces ingresar al Frente Biológico para estudiar bioquímica. Este centro, cuando se funda, Fidel dice, el centro es grande, y grande espero que sean los resultados, y para eso no se deben escatimar horas. O sea, son 2 legados a los que debemos serle fieles de por vida. En el año 1981 hubo una exposición de jóvenes investigadores en la incipiente biotecnología cubana que le mostraron a Fidel un equipo que permitía estudiar en las embarazadas una proteína que circula en la sangre de las embarazadas y que puede predecir elementos del bienestar fetal. Inmediatamente él pensó en cómo asociar esta oportunidad a la atención materno-infantil en el país. En Cuba la mujer embarazada tiene más de 23 consultas durante todo su embarazo. Se hace algo que en Cuba le decimos el partograma y que sabemos cuáles son las mujeres que tenemos embarazadas en todo el país con nombre y apellido, cuál es el riesgo que tienen en el embarazo, y en las organizaciones que están en la comunidad sabemos cuál es el riesgo y qué tenemos que hacer como comunidad para transformar ese riesgo. Que era el embarazo, que era el parto y que era la lactancia. Ya después todo podía hacerlo el hombre igual que la mujer. Cuba desde el año 70, desde la década de los 70, existió la ley de la maternidad de la mujer trabajadora que en la medida que el tiempo fue avanzando se fue enriqueciendo. Y además de darle la participación al padre, le está dando la participación a las abuelas, a los abuelos y a otras familiares cercanos que decida la madre. Vilma trabajó mucho en el Código de Familia. Ella decía, siempre en un hogar tienen que decidir, por ejemplo, si el trabajo de la mujer da más económicamente y es más importante para la sociedad que el del hombre, porque el hombre, después de la lactancia, no puede cuidar a sus hijos. Está todo el tema que te decía de la educación sexual y en términos de planificación familiar que se le da a todos, hombres y mujeres, desde la propia enseñanza primaria, donde empiezan a explicarte cómo funciona el sistema reproductivo, etcétera, y te van dando las primeras nociones de lo que es la planificación familiar. Porque es mejor evitar un embarazo no deseado que tener que interrumpirlo luego. Yo creo que más que decir que las mujeres en el resto de nuestra región, solo hay 3 países, si mal no recuerdo, que tienen garantizado ese derecho, más que decir que las mujeres no tienen derecho al aborto, hay que decir que lo que no tienen es derecho a decidir. Es decir, impedir que las mujeres puedan terminar un embarazo por cualquier razón, más que terminar el embarazo, le estamos quitando a la mujer el derecho a que decidan sobre su propio cuerpo, sobre cuándo tener sus hijos, sobre el espaciamiento entre un hijo y otro, y ese es un derecho que sí las cubanas hemos conquistado.
Y Vilma es una mujer que tiene una luz larga. Quien realmente inició la educación sexual en Cuba fue Vilma, en el reconocimiento a la igualdad de cada persona, a la individualidad de cada persona. Yo creo que si hoy nosotras las cubanas tenemos que luchar por algo, es por seguir avanzando eso que ella inició con el triunfo de la revolución, por el avance de la mujer en la sociedad. Y todo eso lo hizo, como decimos en Cuba, sin perder la ternura. Pensamiento, dile a fragancia que yo la quiero, que no la puedo olvidar, que ella vive en mi alma, anda y dile así. Mira, ella es realmente, junto con Fidel, la constructora de la teoría de la igualdad de la mujer en la Revolución Cubana, pero también la creadora de instituciones totalmente revolucionarias, como los círculos infantiles. Que Vilma hizo un llamado y la mujer estuvo presente. Allí se hicieron albañil, mi madre se hizo albañil, hubo muchas que fueron electricistas, fueron azulejadoras, hicieron maravillas y crearon para que nuestros niños pudieran estar bien resguardados y nosotros poder cumplir con las tareas de la revolución. La ternura de Vilma, yo creo que, y además porque está muy vinculada a donde nací, y entonces eso también como que me marca mucho, la capacidad de ella de haber luchado, defendido sus ideas, pero también de haber visto sus resultados. Yo creo que me reflejo mucho en eso, ¿no? Las cosas que yo pienso y defiendo, yo las llevo hasta el final. Entonces eso de aprender a defender lo que uno cree y a luchar por lo que uno cree, eso es Vilma. Este es uno de los altares de nuestra patria. Aquí se encuentran los combatientes que cayeron y que formaron parte de esa columna del Segundo Frente Oriental Fran País García. Hasta donde ese trabajo que estábamos hablando antes con la mujer en los primeros años de la revolución llegó realmente a enraizarse, ahí yo creo que sí, que la mujer cubana no se deja tratar de manera inadecuada por un varón. Cuando nosotros hablamos en Cuba de violencia y de maltratos y de desequilibrios en los poderes, no podemos para nada pensar en la sociedad capitalista, porque en Cuba, en la experiencia de Cuba, en nuestro modelo, en nuestro sistema político, esas manifestaciones se dan de manera diferente a como se dan en otros países. En Cuba se trabaja la violencia desde la igualdad, se trabaja la violencia desde la prevención. Y en el Código Penal, como bien usted ha dicho, también hemos incorporado, y la Federación en eso ha jugado un papel importante. La revolución misma ha instituido valores sociales, la búsqueda de soluciones mediante el diálogo y no mediante la violencia. Y tú ves esto expresado en que apenas existen crímenes de odio homofóbico y transfóbico. Es muy raro cuando eso ocurre, es muy raro. Y se enfrenta, así como yo le digo, desde la prevención en las comunidades. Tenemos toda una red de casas de orientación a la mujer y la familia. En Cuba existe un equipo multidisciplinario de procedimiento de familia en nuestras casas de orientación para tratar los temas de familia con los tribunales, y eso permite administrar justicia de manera más justa. Yo creo que la mujer, la que sea que esté pasando ahora mismo por esto, tiene que encontrar esa hembra, esa fuerza, esa loba que tiene, porque la tiene. Yo creo que la mujer, la hembra en cualquier especie tiene una fuerza tremenda.
En muchas organizaciones de masas y políticas, la mujer está presente en cargos de dirección decisorios. Sin embargo, en el ámbito familiar, sí todavía hay que hacer mucho. Tú llegas de tu trabajo, a lo mejor llegaste, hiciste una consulta y después te fuiste y diste una clase en la universidad, y cuando llegas te toca igual el cuidado de la casa, de la familia, de los hijos. Y bueno, hay hombres que participan un poquito más, pero lo ven como que ayudan, que son muy buenos porque ayudan, no ven como que es su responsabilidad también. Yo tengo 2 hijas adolescentes. Por ejemplo, desde que pasé los cursos del Centro Martin Luther King, como que fue cambiarme los espejuelos, porque creía que era mejor madre porque le hacía un montón de cosas y lejos de ayudarla, lo que estaba haciendo era volviendo a las personas inútiles que me reclamaran cuando yo no llegaba a tiempo a cocinar o no podía, qué sé yo, lavar el uniforme a tiempo por mis tareas militantes. Sin embargo, ellas hoy yo creo que tienen otra formación gracias a esa mirada también de consensuar cosas, de ponernos de acuerdo en la casa, de rotarnos los roles. ¿Cómo puedo explicarle que ser mujer y ser hombre, ser niña y ser niño no es tan rígido como generalmente se dice? Todo eso tiene que tener consenso, tiene que tener respaldos. No solamente en la familia hay que explicarlo, también lo tiene que explicar la escuela, porque no vas a exponer a las niñas y a los niños. También lo tienen que decir los medios de comunicación, también lo tiene que decir el sector de la salud. Todo el mundo tiene que comunicar estas cosas, porque si solo tú con tus hijos lo haces, también tendrías que decirles que no todo el mundo piensa de esta manera y hay que ir poco a poco dialogando con las personas. Desde que uno tiene el conocimiento también de saber hasta dónde uno mismo, por la cuestión cultural, reproduce modelos y roles que tradicionalmente hemos tenido las mujeres y que si no lo superamos en la práctica, no es de discurso, es de práctica, es de hacerlo todos los días, de tratar de cambiar esa realidad. ¿Con qué revolucionaria cubana que ha aportado a la lucha de este pueblo te identificarías? Es una buena pregunta, mira, y yo te empezaría hablando de Mariana Grajales. El amor más grande que puede sentir un ser humano es el amor madre e hijo. Es piel de tu propia piel, es tejido de tu corazón, ese es un ser humano. Entonces, el acto de entregar a los hijos, de combinar a los hijos a la lucha, perdiendo, aún sabiendo que perdí a otros hijos físicamente, para mí es un acto supremo. Te podría hablar de Ana Betancourt, te podría hablar de Celia Sánchez Manduley, pero a mí me gustaría hablarte de mi abuela, que siempre apoyó la revolución, que fue a alfabetizar. Mi abuela fue alfabetizadora con 14 años de edad. Por eso a mí me parece que para mí es una revolucionaria que ha sido una inspiración. Yo creo que la mujer cubana, incluso esas revolucionarias, pero las revolucionarias de la vida cotidiana, las mujeres de estos tiempos, las mujeres que hacen todos los días con un esfuerzo infinito, que vienen hasta aquí, con los problemas de transporte que tenemos, con un país que hace sacrificios enormes para salir adelante, son héroes de este tiempo también. Bueno, yo pudiera decir que Alicia Alonso, porque ella en primer lugar es una revolucionaria también. Sin ella creo que no hubiera sido posible el ballet aquí en Cuba, y ella por supuesto es una inspiración para todas las mujeres que se dedican a esta profesión en Cuba. Para mí todos los días es un reto hacerle honor al nombre que llevo. Pelear por que las cosas sean bien, con justicia, con medida, tener el valor que tuvo la persona a la que le debo mi nombre para transgredir todas las barreras en pos de formar un mundo mejor. Llevo eso más como una meta, como algo que uno incorpora a su actuar diario.
El bloqueo está presente en todos los aspectos de la vida del pueblo de Cuba. La gente a veces no es consciente de cuán amplio es el manto del bloqueo, porque la mujer sigue siendo el eje del hogar. Entonces lo que pasa con los niños le afecta, lo que pasa con los adultos mayores le afecta, lo que pasa en su centro laboral le afecta, lo que pasa cuando sale a la calle y tiene dificultades con el transporte público. Si todas las aristas están presentes en el impacto del bloqueo en la vida de la mujer. Vamos a darte un ejemplo más ilustrativo. Un frasco del reactivo alcanza para 3 embarazadas y Cuba paga por él $75. En Estados Unidos, ese frasco, igual para 3 embarazadas, vale $27. Por tanto, Cuba lo paga 3 veces, casi 3 veces más caro que lo que lo paga un laboratorio norteamericano. Hacerse la prueba en Estados Unidos vale $1.250, sea que lo pague el seguro, sea que lo pague la persona. Hacerse la prueba en Cuba es gratis. Sin contarle que en muchas ocasiones hemos tenido proveedores o que nos han estado vendiendo una determinada materia prima y han sido captados por un proveedor norteamericano con el fin declarado de bloquearnos la posibilidad de seguir comprando esa materia prima. O sea, solo la voluntad política de un gobierno de entregarle al pueblo ese derecho humano que es inalienable, que es el derecho de la salud, es lo que puede explicar ese sacrificio tan extraordinario. Lo que pasa es que el bloqueo también reafirma en nosotros la fuerza, o sea, nos reafirma de que si podemos, si tenemos ideas innovadoras, si podemos tener patentes y demás, tenemos que hacerlo, porque es un deber que tenemos con nuestra revolución, con nuestro pueblo, de que toda esa formación que se invirtió en nosotros, en los recursos humanos, tenemos también que devolverla de alguna manera. Nosotros sabemos que mantenemos la misma posición y la misma postura que ha caracterizado al pueblo cubano durante todos estos años, que por ser jóvenes no vamos a cambiar toda esa historia que nos ha antecedido, al contrario, somos las nuevas generaciones quienes tenemos la encomienda, el compromiso y la disposición, la voluntad también de continuar con este proceso de revolución en Cuba. Nosotros somos un grupo de adultos mayores creado hace 30 años por nuestro comandante en jefe Fidel, organizado en círculos de abuelos, donde realizamos ejercicio físico como actividad fundamental y otras actividades que también corroboramos con actividades recreativas, política, cultural, social, comunitaria, para poder mantener a nuestros adultos mayores en plena capacidad mental, física y mental. Queremos enviarle una tarjeta a las madres de la Plaza de Mayo. Madres, con profundo amor y sincera felicitación, los adultos de Santiago de Cuba les envían mucha salud, suerte, dicha y felicidad. Estamos con ustedes. Besos y abrazos. La queremos mucho. Bueno, para las abuelas de Cuba, amigas, compañeras cubanas, le digo que agradezco la tarjeta en nombre de todas las madres, que ya voy a ir algún día de estos a Cuba y nos vamos a poder abrazar entre todas y vamos a poder también demostrar que las madres, las abuelas, yo soy bisabuela, estamos siempre con el corazón muy preparado para el amor. Y yo creo que forma parte de las raíces, de la idiosincrasia, de la sangre de este pueblo, ser solidario y ser internacionalista. Por tanto, yo no creo que podamos decir que nos identificamos más o menos con una lucha en particular,
sino que donde quiera que haya una causa justa que defender, un principio justo por el cual se esté luchando en cualquier parte del mundo, ahí va a estar el corazón de la revolución cubana, del pueblo de Cuba y por tanto de las jóvenes, de las mujeres, de las estudiantes cubanas. El Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, que fue creado también por el comandante en jefe hace ya 56 años, está creado precisamente como un vehículo de la solidaridad del pueblo cubano hacia las causas justas del mundo y como un receptivo para la atención de la solidaridad que todos los pueblos del mundo ejercen con Cuba y con la Revolución Cubana. Y entonces resulta que un día nuestro comandante Fidel habla en la noche que se iba a constituir un gran contingente de ciencias médicas, que iba a hacer un gran contingente de médicos, de profesionales, justamente para trabajar, cumplir misiones en otros países, para cumplir misiones aquí dentro de la Sierra Maestra. Y me pareció una idea genial. Eso es lo mío. Sí, mira, hoy Cuba presta colaboración médica a más de 60 países en el mundo y la mayoría del personal de la salud que está en esas misiones son mujeres. Tanto dirigiéndose, hay países donde la misión está dirigida por una mujer, como en todos los espacios necesarios para poder llevar adelante la misión, como epidemiólogas, como doctoras, como enfermeras, paramédicas. Fueron médicos cubanos a Argelia, fueron médicos cubanos cuando el terremoto en Perú. O sea que esto no es un fenómeno nuevo, ¿no? Sino que surgió con la misma revolución, que junto con esta idea de independencia, de patriotismo, también nos hizo engrandecernos con la solidaridad y esta cosa tan altruista que es ir a trabajar y a darle lo mejor a otros pueblos. Y yo siempre me gusta recordar que es una mujer precisamente la que creó el método Yo Sí Puedo, que ha permitido también alfabetizar, bueno, en América Latina más de no sé cuántos millones de personas y en el resto del mundo, porque ella creó el sistema de manera que funcionara no solo en español, sino también en inglés, en francés, en creole, y es una mujer la creadora de ese método, con lo cual te dice que hay esa solidaridad que es muy propia de la Revolución Cubana desde su propio nacimiento, ¿no? De niña soñaba con hacer cosas heroicas. Y creo que el heroísmo no es estar en una batalla, en un combate, con un arma. El heroísmo también está en eso, de a veces dejar a la familia para irse a trabajar a otro lugar, dejar a la hija que uno ama para estar lejos, pero haciendo cosas buenas por la humanidad. Cada persona que uno salva en un país donde va a trabajar, cada cosa buena que hace, cada agradecimiento, no es solamente a mí, es a mi país, es a mi sistema de salud, a mi sistema de educación, es a mi sistema social. Entonces, bueno, por todas estas cosas yo me siento muy satisfecha. Y lo que nos dejó Fidel justamente fue eso, el que yo te pueda decir que yo soy una mujer realizada. Se lo agradezco a Fidel, soy por eso uno de los agradecidos. Fidel ha sido una figura realmente compleja y especial en nuestras vidas. Marcó nuestras vidas y nosotros queremos que marque la vida de nuestros hijos. Fidel lo decía cuando entró en Santiago de Cuba el 1 de enero del 59 en ese discurso histórico. Él decía que las mujeres eran oprimidas por ser mujeres, por ser obreras y por ser negras. Fíjate qué importante, porque eso lo vamos a decir después en movimientos feministas a finales de los 60, las feministas afro-norteamericanas que no se reconocían dentro del feminismo liberal blanco, y sin embargo él, sin tener por supuesto una conciencia de género, sino desde su profundo pensamiento humanista, se daba cuenta de cómo la discriminación es multidimensional, ¿verdad? Y cómo se va solapando en diferentes prácticas que ni siquiera a veces somos conscientes, pero que está presente. Yo sé que está vivo, que se necesita
y que tenemos que luchar por el concepto de revolución, por lo que fue la revolución, y que la juventud tiene que saber, y el mundo, de lo que fue Fidel capaz de hacer. Me parece, por ejemplo, muy interesante que Fidel llegue a decir en el segundo Congreso de la Federación de Mujeres Cubanas: tendrá que llegar el día en que haya un partido de hombres y de mujeres, fíjate, y que se dirija el partido hombres y mujeres. Incluso un tema tan controvertido como el tema del sexismo en el lenguaje, Fidel también lo señala en uno de sus discursos. No dice sexismo en el lenguaje, pero dice: el lenguaje también discrimina, y discrimina a las mujeres. Cuando cada uno de los cubanos en un acto dice yo soy Fidel, eso tiene un significado grandísimo. Yo soy Fidel porque yo soy continuidad de sus ideas. En un año tan inicial como el 1966, nuestro comandante en jefe evaluó que lo que estaban haciendo las mujeres en la revolución era una revolución dentro de otra revolución. Y no se puede hablar de la historia de Cuba, no se puede hablar de la revolución cubana si no se habla del papel protagónico que han tenido las mujeres en todos los frentes de la vida. Y siempre presente lo que decía Fidel, que un mundo mejor es posible. Y yo creo que el mundo mejor lo podemos hacer las mujeres, desde nuestras casas, desde nuestros vientres, de la forma que tengamos de amar y de educar a nuestros hijos. Yo en varias ocasiones tuve la oportunidad de hablar con Fidel y estuve presente cuando él prometió esta escuela y nos la dio. El milagro echó a la mar, no bajó desde el cielo y se quedó a cabalgar al lomo de un ideal de sincero honor y fuego, y entre el turbín y las nubes tatuó con sangre mambí: patria o muerte venceremos hasta vencer o morir. Eres faro y eres guía, adivino y querubín, eres pregunta obligada, eres respuesta sin fin. Hombre, amigo, padre, no te has ido. Ordena, comandante, y yo te sigo. Hombre, hermano, padre, amigo fiel. Por siempre te juramos, yo soy Fidel. Tenemos que estar claro que hoy el capitalismo patriarcal está desarrollando una guerra cultural y de símbolos muy grande. Y desde los revolucionarios, desde la izquierda, hay que plantar no una batalla defensiva, sino una propuesta ofensiva y proactiva. Lo más interesante es que en una lectura detallada de dos novelas cubanas que se escribieron entre el 2014 y 2015, he encontrado los mismos estereotipos que en las novelas abolicionistas del siglo XIX. Las mujeres negras y mulatas son símbolos sexuales, sus cuerpos tienen un discurso de sensualidad desbordante. Los hombres, por supuesto, son infelices víctimas que caen bajo la nefasta influencia de todos esos atractivos físicos. Estas lecturas me han convencido de la larga data que tienen los estereotipos socialmente construidos y de lo importante que es para la sociedad librar una guerra en el terreno de la subjetividad, en el terreno de los símbolos, para ir extirpando, por decirlo de alguna manera, esos estereotipos. En la música a diario tenemos la interferencia de que cuando vas a salir a trabajar, la preferencia es por este tipo de música, el reggaetón. Primero, es un fenómeno que está abatiendo la buena música, porque es un ritmo tan contagioso que mueve a las masas, pero no solamente
el problema es el ritmo, no es el ritmo está muy bien, es las letras, el contenido tan denigrante a veces, que denigra el papel de la mujer, que después ves el videoclip y es la mujer ahí exhibiéndose, no hay necesidad. Además de que deforma una nueva generación que viene, que necesita principios. En el caso de Cuba, que se ha logrado tanto desde la legislación, desde la participación de las mujeres en la vida pública, desde un reconocimiento de una voluntad política, hoy el desafío mayor es la cultura, es la subjetividad, es los juicios de valor. Y eso es tan o más difícil que cambiar una ley, porque significa enfrentarte a 500 años de una cultura judeocristiana occidental muy machista. Y yo pienso que las principales batallas hay que darlas en el orden educativo y hay que empezar desde muy temprano. Porque lo cierto es que muchos niños, cuando llegan a los primeros grados de enseñanza, ya tienen algunas apreciaciones sobre este tema de los colores. Nosotras trabajamos también en las escuelas pedagógicas, en las universidades pedagógicas, que es donde se forman las futuras maestras y maestros, y ahí también trabajamos los temas de igualdad, de equidad. Dice Rosa de Luxemburgo, que a mí me encanta, el socialismo no es un problema de cuchillo y tenedor, es una profunda revolución cultural. ¿Qué quiere decir eso? Que el socialismo no es solo cambiar las relaciones productivas ni los modos de producción, no es solo distribuir la riqueza de otra manera en la sociedad, es sobre todo cambiar la concepción de las relaciones humanas. Pero algo estremeció a mi niña.